Punto 1.16. Hay que bajar una caja fuerte de 1800 newtons a velocidad constante por una rampa de 4 metros de longitud, desde un camión de 2 metros de altura. El coeficiente de rozamiento entre la caja fuerte y la rampa es despreciable. ¿Qué fuerza paralela a la rampa es necesaria? Tenemos aquí un gráfico de la situación. Sabemos que la altura de la rampa es de 2 metros, el largo de 4. Tenemos el cuerpo en la rampa y el ángulo que forma la rampa con la horizontal lo desconocemos. Lo primero que haremos es hallar el valor de ese ángulo. Sin embargo, vamos a recordar las fuerzas que tienen que estar actuando sobre este cuerpo para que su movimiento tenga velocidad constante. Cuando un cuerpo tiene velocidad constante, tiene movimiento rectilíneo uniforme y la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Entonces, sobre este cuerpo actúa el peso, siempre, la fuerza externa y la normal. Volvamos a el ángulo. Tenemos un triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados. Si trabajamos con el ángulo alfa, 2 será el cateto opuesto y 4 será el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, podemos trabajar con la fórmula del seno. El seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 2 metros sobre 4 metros en este caso. Metro se va con metro, 2 cuartos. Si lo simplificamos es 1/2, o también lo podemos expresar como 0,5. Seno pasa a el miembro de la derecha como arcoseno, que en la calculadora se pone Shift y luego la tecla sin. Y en la pantalla aparecerá seno a la menos 1 de 1/2, que sería lo mismo seno a la menos 1 que arcoseno en este caso. Le damos igual y nos da 30 grados el valor del ángulo. Vamos al siguiente paso. En el gráfico dibujamos las fuerzas de las que hablábamos anteriormente. La normal, la fuerza que la rampa hace sobre la caja. El peso, la fuerza que la tierra hace sobre la caja. Y F, la fuerza necesaria para que la caja baje a velocidad constante. Igual al problema anterior, hacemos un gráfico cartesiano, el eje X y el eje Y, el cual luego enderezamos para ya tener definido el diagrama de cuerpo libre y poder hacer el análisis. Entonces, recordemos de que este ángulo se repite siempre en este lugar. Entonces aquí también tendríamos 30 grados. Llevamos este esquema a donde dijimos, en donde lo enderezamos, y tenemos ahí el ángulo del que hablábamos. La normal tiene dirección vertical y sentido hacia arriba, la fuerza F horizontal y sentido hacia la derecha, y P es oblicua, por lo tanto vamos a tener que hallar las componentes de P sobre Y y sobre X. Descomposición de la fuerza P, que tiene un valor de 1800 newton. Tenemos el gráfico cartesiano y vamos a centrarnos en la descomposición del peso en sus componentes PI, que es esta, y su componente PX, que es la que estamos marcando en este momento. Debemos conocer esas medidas. Hallamos el triángulo rectángulo, trabajamos con este ángulo, por lo tanto, ahora estamos marcando el cateto que es opuesto a 30, o sea, la medida de PX, y ahora PI, que sería el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Analicemos el eje X, o sea, que hallaremos PX. Recordemos que PX es el cateto opuesto. Tengo el cateto opuesto, tengo la hipotenusa, trabajo entonces con el seno de 30, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es P. El peso pasa multiplicando, o sea que P por seno de 30 es igual a PX. Lo tenemos ahora ahí. Sustituimos el peso por 1800 newton. Multiplicamos por seno de 30
y el resultado es igual a 900 newton. Recordemos que tenemos que analizar el dibujo para hacer un análisis vectorial. Px es un vector horizontal y hacia la izquierda, por lo tanto, este 900 tendrá un signo negativo, hablando ya no solo de su intensidad o su magnitud, sino de él como vector. Se dice menos 900 newton el vector sobre x. Analicemos el eje de la Y para el peso. Necesitamos hallar PI. Entonces tenemos el cateto adyacente, la hipotenusa y el ángulo. Coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa pasa multiplicando. Por lo tanto, P por el coseno de 30 es igual a PI. Sustituimos el peso por 1800 newtons. Hacemos 1800 por coseno de 30. Y así nos da 1558,84 newtons. El análisis vectorial. Vemos que es un vector vertical y hacia abajo. Por lo tanto, PI tendrá un signo negativo. Hacemos la suma de las fuerzas en equilibrio. Como la caja baja a velocidad constante, el cuerpo baja en equilibrio. Es decir, que la suma de las fuerzas es 0. Hacemos la suma de las fuerzas en el eje de las X y la suma de las fuerzas en el eje de las Y. Decimos suma de las fuerzas en Y es la normal con PI, pero PI tiene un signo negativo. PI pasará entonces hacia la derecha con signo positivo y así hallaremos la normal. Podemos notar de que se anulan mutuamente ya que tienen el mismo valor numérico pero sentido opuesto. Veamos qué pasa con la suma de las fuerzas en X. Tenemos la suma vectorial de fuerza con Px, de la fuerza F con Px, y como Px va hacia la izquierda, es menos 900, pasa hacia la derecha, se opera con 0, obteniéndose así más 900, ya que F va hacia la derecha, que es la respuesta del ejercicio.